A ver, tu pregunta tiene que ver con las etapas en el desarrollo de la conciencia. Arrancando en la adultez, ¿no? Ahí ese párrafo que leíste del libro arranca ya de la madurez, o de la juventud, o de la adultez, cuando una persona ya está medianamente formada. A eso lo pone como el primer estadio. En realidad habría estadios previos que tienen que ver con la infancia, pero en ese texto en particular que leíste se refiere al desarrollo de conciencia de una persona media, a partir del estado de una persona común. ¿Cómo es la persona común? La persona común está totalmente, y para decirlo claramente, totalmente programada. La persona común es una persona llena de hábitos, creencias fijas, fanatismos, ideologías totalmente grabadas en su mente que no quiere cambiar, que pueden ser ideologías políticas, ideologías religiosas, creencias de todo tipo que pueden ser descabelladas a más o menos razonables, pero son creencias fijas. La persona, o sea, el ente pensante, que es una persona, porque una persona es eso, es un ente pensante. En su estado perfecto, una persona es un ente pensante libre, que nosotros llamamos el yo. Es como una entidad capaz de pensar sin límites. No es que puede pensar A, pero B no, o C sí y J no. Puede pensar lo que quiera. No tiene autofrenos, no tiene limitaciones. Esa es la persona en su estadio perfecto. Pero la persona normal, la persona típica, no está en ese estado. La persona típica es un ente pensante limitado, condicionado. Por ejemplo, una persona de ideología comunista puede pensar con cierta libertad, pero dentro de los parámetros del comunismo. No puede generar una idea capitalista porque las detesta. ¿Está bien? Entonces puede pensar libremente, pero no a 360 grados, digamos, que sería la circunferencia total. Esa sería la libertad total. Yo estoy parado en un punto y si soy libre, tengo que poder salir caminando para cualquier ángulo. Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste y todos los puntos intermedios. Ahora, si yo ya tengo una ideología que me dice norte, entonces yo ya no puedo caminar para el sur. Tal vez puedo caminar para el noreste o para el noroeste, un poquito, con un poco de margen, pero siempre norte. Entonces yo ya dejé de ser un ente pensante, en este caso en la analogía sería un ente caminante. Un ente caminante libre puede caminar en cualquier dirección. Un ente caminante condicionado puede caminar hacia ciertas direcciones, nada más, no todas, a un subconjunto de las posibles direcciones. Bueno, de la misma forma, haciendo la analogía con el ente pensante libre puede pensar en cualquier dirección y meditar sobre el capitalismo, sobre el comunismo, sobre el judaísmo, sobre el budismo, sobre el cristianismo, sobre el taoísmo, mezclar todo, buscar la verdad sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de limitación ni presunción previa. No, nada, todo libre. Ahora, la persona común no puede hacer eso, está condicionada por miles de creencias fijas que le establecen en qué dirección puede pensar. ¿Está bien? Entonces, si tiene la creencia, digamos, fija, tiene una ideología muy fija de comunismo y además una determinada religión, aunque son medio incompatibles, pero no importa, o sea, o es capitalista, budista, un poco de todo, también fanático de algún tipo de deporte, fanático de algún tipo de literatura, fanático de algún tipo de personaje o de muchos personajes y seguidor ciego de personajes que escriben o que tiran ideas. Entonces esa persona tiene cierta capacidad de pensar, obviamente, residual la podríamos llamar. Tiene una capacidad residual de pensamiento, porque originalmente tenía una capacidad total y libre, pero se le fue recortando con cada ideología que fue aceptando, cada creencia fija, cada fanatismo que fue aceptando, su libertad de pensamiento se fue acortando. Y de los 360 grados de la circunferencia le quedan 2 grados.
Está bien, tiene libertad, pero dentro de 2 grados. Faltan los otros 358 grados. Entonces, ese es el primer estadio de conciencia. A ese ente pensante, que una vez fue libre, pero se condicionó tanto que se volvió casi un autómata, se lo llama ego. O en el libro lo llamamos ego. Se lo podría llamar de otra manera. Se lo podría llamar yo condicionado, o identidad condicionada, o ser condicionado, como uno quiera. Pero para simplificar, en el libro llamamos yo al ente pensante libre, sin limitación, y ego al ente pensante ya condicionado. Entonces, la persona común en su madurez vive desde el ego, como un ente pensante totalmente condicionado. Él cree que piensa libre. ¿Por qué? La persona común piensa que tiene libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque sus limitaciones no las ve. Son limitaciones inconscientes. Está totalmente condicionado, pero con cadenas que él no ve. Él cree que es libre. O sea, sale a la calle y cree que es libre, pero todos los días compra el mismo periódico, lee el mismo artículo, lee al mismo autor, camina por la misma calle, toma el mismo colectivo, va al mismo trabajo, dice las mismas cosas, se queja de las mismas cosas, repite los mismos cuentos, repite los mismos chistes, pero él se siente libre. Lo que no se da cuenta es que no está siendo libre. O sea, que se cree libre, pero está como, no sé, como un ratoncito girando en la rueda, que se cree que está corriendo libre, pero no está. Está siempre en el mismo lugar. Bueno, es un tema. Esa es la persona normal. Ahora, a toda persona normal le llega su momento. Le llega el momento en el cual hace clic y se da cuenta de que no puede ser, que soy un autómata. A algunos les llega antes, a otros les llega después, a otros en su vida material no les llega nunca. ¿Está bien? Pero la posibilidad de que llegue siempre está. Y depende un poco del deseo de la persona de superarse. Si la persona tiene un alto deseo de superación, bueno, entonces en algún momento va a salir. En algún momento se va a mirar al espejo y va a decir, ¿qué hago? Todos los días lo mismo, rutina total, trabajo que no me gusta, toda la situación no es la óptima. Siempre quise hacer A, B, C, no hice ni A, ni B, ni C, ni D, y estoy todos los días en un empleo gris. O sea, en algún momento la persona entra en esos pensamientos y entra en la segunda etapa, que es la crisis. O sea, sí es un ente pensante totalmente limitado y condicionado, pero se dio cuenta. Por lo menos se dio cuenta y ahora empezó a sufrir. Porque antes no sufría. O sea, estaba totalmente condicionado, era una máquina de hábitos, era como un robot humano, pero él se sentía bien, porque no se daba cuenta que estaba totalmente encarcelado mentalmente. Y ojo, porque algunos dicen que la libertad, ¿qué es la libertad? ¿No estar en la cárcel? No, eso es físico. La libertad que importa es la libertad mental. O sea, es más libre una persona que está en la cárcel, pero puede pensar lo que quiera, y hasta pensar en fugarse, por ejemplo, o en transformarse en un pintor en la cárcel, por ejemplo. Es más libre esa persona que una persona que anda por la calle, libre físicamente, pero con su mente totalmente condicionada. Porque va a tener todas las opciones del mundo, pero de todas las opciones del mundo, cada día va a elegir siempre la misma. Aunque pueda elegir las otras 10.000 millones que existen, él elige la misma. Se levanta y siempre es esa silla, el café con leche, la tostada por la mitad, con la misma mermelada, el mismo programa de radio, la misma música, las mismas noticias, el mismo diario, quiero leer el mismo autor, me he visto igual, el mismo estilo, los mismos pensamientos, las mismas opiniones. Entonces esa persona se siente libre, pero en realidad no es libre. ¿Está bien? De lo que el mundo ofrece, que es infinito, todos los días elige lo mismo. Bueno, en algún momento se cansa de eso o se da cuenta, la persona hace clic y entra en crisis. Porque dice, entonces, ¿quién soy? ¿Cómo es esto? Agreguemos que la persona normal, en ese estado de pensamiento condicionado, tiene un montón de ideologías, fanatismos y creencias, pero muchas, y las más importantes, son las creencias relativas a sí mismo, a quién se cree que él es.
Por ejemplo, una persona común se cree que es, según su empleo, según su función en la sociedad, soy padre, soy teniente general, retirado de la fuerza, entonces todos los fines de semana voy a una reunión con todos los militares, y todo eso hace a lo que yo creo que es mi identidad. O sea, la persona común tiene construido sobre su verdadera identidad, que es el yo, el ente pensante libre, otra identidad, que está compuesta por su nacionalidad, por sus estudios, por su idioma, por sus costumbres, por su cultura, por todo lo que le inculcó la familia, por sus títulos, y si tiene muchos títulos, más todavía, o sea, tiene un ego más elaborado, o sea, una personalidad más compleja, que él cree que es él y que la construyó él, que en realidad no fue así, porque todo eso se le fue pegando de manera casual el 99% de las cosas, porque la mayoría de las creencias las adquirió en la infancia, donde no tenía decisión. Después fue eligiendo tal vez una carrera o un trabajo, pero eso lo eligió sobre la base de creencias que ya habían sido inculcadas en su infancia, con lo cual, de manera indirecta, tampoco lo eligió. O sea, la persona en el estadio 1, bien desde el ego, en realidad podríamos decir que de todo lo que hace en la vida no elige nada. Todo lo que está haciendo ya fue establecido por otras personas, hasta tal vez lo que más quiere, que es ir todos los domingos a la cancha a ver a su equipo, eso tampoco lo eligió. O sea, no le pertenece, se lo inculcó su padre o su tío en la infancia, no sé, o todos los fines de semana adora ir a una cabaña a pescar y dice, este soy yo, acá soy libre, y uno dice, no, flaco, a vos te enseñó a pescar tu tío. Si tu tío en vez de pescar le hubiera gustado el arco y flecha, ahora estaría tirando arco y flecha. O sea, fue una programación lisa y llana. O sea, lo que vos vas todos los domingos a hacer y que te genera tanto bienestar o tanta sensación, en realidad es algo que no es tuyo, que te fue insertado como un chip en la cabeza. Nunca lo elegiste. Obviamente, te lo enchufaron en un momento en que vos no pensabas. Te fuiste acostumbrando, te fuiste enamorando y ahora te encanta, pero te estás enamorado de algo que te metieron en secreto en un momento de tu vida en el cual vos no podías elegir. Bueno, esa es la situación de la persona normal, totalmente programada por todas sus experiencias de vida, familia, etc. Cuando entra en crisis, cuando se da cuenta de eso, cuando se da cuenta de que yo no soy nada, que todo lo que hago me fue inculcado, que nunca elegí nada, que me creo importante porque tengo un cargo de no sé qué y en realidad eso no me da nada, no me cambia nada, o me creía muy patriota porque era fanático de mi bandera y de repente un día me di cuenta que los países son un accidente político, o sea que hace 100 años eran todo distinto y dentro de 100 años van a ser todo distinto y se mueven, se cambian, se integran, y que el planeta en realidad no tiene países. Entonces, que una persona crea que su identidad tiene que ver con su país, tiene que ver con algo que no existe en realidad, que es una convención legal nada más. Bueno, cuando la persona empieza a entrar en esta crisis, entra en la segunda etapa, que es una etapa de sufrimiento, a diferencia de la primera. La primera es una etapa donde todo parece estar bien, pero yo estoy encadenado y no estoy enterado. Cuando me doy cuenta que tengo la cadena puesta, ahí me preocupo, entonces entro en la crisis y empiezo a buscar salida, y de repente al principio busco la salida hacia afuera porque pienso que el problema es el mundo, otras personas, me peleo, me siento mal, me puedo deprimir, o sea, puedo entrar en tener problemas psíquicos, pero bueno, sí es la crisis. Puede llevar más tiempo, puede llevar menos tiempo, pero el resultado final de la crisis, ya sea meses, años o décadas, el resultado final de esa crisis es que esa persona se da cuenta de que el problema está en ella y que ella se dejó programar la mente durante la infancia y durante la juventud y durante la adultez también. Se la dejó programar por su familia, por la cultura, por el país, por los medios, por la televisión, por lo que le decían los diarios. Se creyó todo lo que no era para nada certero, y cuando se da cuenta de eso, entonces empieza el camino inverso. El camino inverso es empezar a borrar todas las creencias que fui incorporando y que
transformaron a mi ente pensante libre en un ente pensante condicionado. Entonces ahora lo que tengo que hacer es descondicionarme, empezar a eliminar las reglas. Era comunista y ahora digo, yo no soy más comunista, ahora leo todo. Leo capitalismo, neocapitalismo, comunismo, socialismo, neosocialismo, anarquismo, mezclo todo, comparo, hago mi propia teoría y ya no tengo un color, todavía tengo una bandera, tengo todas y voy viendo a ver cuál sirve. O sea, me empiezo a volver más práctico. Bueno, la persona empieza a hacer eso, empieza a descondicionarse, a eliminar todos sus hábitos rígidos, sus creencias fijas, sus fanatismos. Y es un trabajo fuerte, largo, extenso, se hace con mucha meditación, mucha reflexión. No es fácil porque implica abandonar creencias que eran muy queridas. O que de repente yo era fanático de un equipo de fútbol y un día llego a la conclusión de que yo no puedo ser un fanático de un equipo de fútbol. ¿Qué es eso? O sea, voy a un lugar donde hay 22 personas corriendo todas transpiradas atrás de una bolita y yo me tengo que desesperar por eso y me tiene que... no sé, cuando mi hijo viene y me cuenta que se sacó un 10 en la escuela, no me altero tanto como cuando hace un gol mi ídolo que ni siquiera conozco, que nunca en mi vida ni lo vi. ¿No? Hizo un gol y se explota la garganta de los gritos. Ahora viene mi hijo, me dice que la maestra lo felicitó y no me explota la garganta de los gritos. ¿Cómo es? Tengo mal puestas las emociones, tengo todo mal programado, mal ubicado. Me doy cuenta de eso, empiezo a borrar fanatismos y me empiezo a centrar en lo que es genuino, que no tienen que ser fanatismos, tienen que ser verdades, ideas útiles, que funcionan, ¿no? Que son dogmas, ¿está bien? Porque todos los fanatismos son dogmas. Bueno, empiezo a borrar, esto puede llevar mucho tiempo, pero si llego a borrar todo, o una buena parte, entonces llego a la tercera etapa. Y la tercera etapa no es ni más ni menos que volver al origen, que es volver a ser un ente pensante libre, sin condicionamientos. Y ahora ya no pienso desde el ego, que es el yo condicionado, sino que pienso desde el yo. Recupero mi sentido común, recupero la paz, elimino toda forma de fanatismo, por lo tanto peleo mucho menos, discuto mucho menos, ya no discuto porque no tengo fanatismos. Los fanatismos son una fuente clave de las discusiones, porque si yo soy fanático de A y otro viene y dice B, terminamos las trompadas. Ahora, si yo no soy fanático ni de A ni de B, entonces ya no termino más las trompadas, nunca. Me dicen B, A, digo, bueno, lo voy a considerar, qué sé yo, habrá que verlo, charlemos, analicemos, todo tranquilo, si no tengo fanatismos. No me interesa ni que gane A, B, C, ni Z, nada. Entonces, gane cualquiera, estoy feliz. Eso es lo que no se da cuenta el fanático. El fanático se siente bien cuando gana su equipito y se siente mal cuando pierde su equipito. La persona sin fanatismo se siente bien todo el tiempo. ¿Por qué? Para ir a un ejemplo sencillo, el fútbol, que estamos usando como ejemplo. El fanático de un equipo necesita que su equipo ande bien, se enoja con el árbitro, con el director técnico, pelea, discute, grita, se queda afónico. Una creencia mucho más abierta y útil es el deporte, el fútbol es un deporte atractivo. Entonces miro partidos de cualquier equipo, de cualquier país, miro las habilidades, miro los goles, miro las competencias, me alegro porque gane el mejor, que tiene más competencias, me da lo mismo cualquier cosa y estoy siempre relajado y siempre feliz. Ese sería como un paso intermedio en la desfanatización. O sea, la etapa 2, la crisis, es crisis y desfanatización, que es lo que en algunos círculos se llama desarmar el ego, o deconstruir el ego, o destruir el ego, o tiene otros nombres, o deshacer el ego. Deshacer el ego. ¿Qué es el ego? Es la pila, niveles y niveles y niveles, capas y capas y capas de creencias que se transformaron en fanatismos. Las voy eliminando, entonces lo que en la primera etapa era mi ego, todo lleno de ideas raras y extremas y extremistas y opiniones terminantes y siempre enojado porque alguien me lleva a la contra,
Después paso la crisis, desarmo el ego y llego a la etapa 3, donde ya no tengo fanatismo, no tengo creencias fijas, todo lo considero, todo lo escucho, todo lo miro con tranquilidad, acepto opiniones en contrario, nada me molesta, porque no tengo ninguna desesperación absolutamente por nada. Esa es la etapa 3, donde el bienestar de la etapa 1 vuelve. Pero lo que pasa es que el bienestar de la etapa 1 era el bienestar de una persona que estaba presa y no sabía que estaba presa. Como estoy preso, pero pienso que estoy libre, entonces es un bienestar ilusorio. En la etapa 3 vuelve un bienestar más real. O sea, me siento bien, me siento libre y soy libre. Puedo pensar con libertad. Esas son las 3 etapas. ¿Está bien? La primera etapa de condicionado, pensando desde el ego, lleno de creencias y locuras y fanatismos extremos. Segunda etapa, crisis y desarmado del ego. Y tercera etapa, ya con el ego desarmado, otra vez recupero el sentido común, recupero la paz, recupero la apertura mental, recupero la creatividad, porque vuelvo a pensar desde el yo. O sea, ahora ya no pienso en 2 grados de los 360, pienso 360 grados. Y vuelvo más a un pensamiento de infantil, tipo de niño, que acepta todo, que es hipercreativo, que se relaciona fácilmente, que no tiene ningún tipo de discriminación, ni racismo, ni rechazo por ningún tipo de persona, ni por nacionalidad, ni por partido, ni por pensamiento, ni por color de piel, ni por nada. Como son los chicos. Una persona que vuelve a ser natural, sencilla, mucho más sencilla que cuando se creía importante desde el ego, con sus títulos y sus cargos honoríficos. Ahí se creía importante, pero en realidad era un esclavo. Ahora es verdaderamente libre, mucho más sencillo, mucho más libre, mucho más sano, con mejores relaciones, porque el no tener fanatismos te permite relacionarte de manera tranquila y fluida con personas de cualquier creencia, de cualquier fe, o con personas programadas. O sea, te permite relacionarte bien con personas que todavía están en la etapa 1, porque ya las comprendés, las entendés, sabes que pasaste por ahí, con mucha más paciencia y compasión. Cuando uno ve a una persona totalmente automatizada, dice, bueno, yo estuve ahí, trataré de ayudar a que se empiece a desautomatizar, o que entre en la crisis y haga el mismo proceso que yo hice. O sea, el que está en la etapa 3 normalmente intenta ayudar a los que están en la etapa 1, pero lo puede hacer porque está tranquilo, no se va a pelear. ¿Qué es lo que pasa cuando se quieren ayudar 2 que están en la etapa 1? Uno tiene el defecto A y otro tiene el defecto B, pero como los 2 están totalmente condicionados, no pueden comprenderse mutuamente, se ven como que el otro es un tarado y viceversa. Entonces eso genera conflictos, griteríos, peleas que no resuelven nada. La persona que está en la etapa 3 puede volver a ayudar a otras personas desde una posición totalmente pacífica, sin apuros, sin urgencias, sin críticas, en la medida que pueda.